hablar un poco sobre la experiencia de trabajo que estaba haciendo en mi comunidad y como esta experiencia y reflexión sobre las formas estéticas y narrativas en los documentales. El largometraje de la fotografía que vemos ahí es Banquilal, el hermano mayor. Es un documental que se hizo para el proyecto de titulación de la maestría en cine documental. Antes de ese documental, pues había hecho como trabajos audiovisuales para la televisión. Comentaba que el primer como contacto que tuve con el audiovisual era a partir de una televisión en blanco y negro en la casa de mi abuelo, y que era como el premio en la casa para quien se portara bien, podía ver un rato, una hora o un poco más la televisión, y era interesante ver todo lo que pasaba, pero pues comprendíamos poco de lo que veíamos porque estaba todo en español. Entonces a partir de ahí surge como esta idea de por qué no empezar a hacer trabajos en nuestra propia lengua, por qué no empezar a hacer audiovisuales en tzotzil, si todos vemos televisión y vemos películas y vemos un sinfín de cosas en la televisión. Y a partir de ahí empecé a hacer como estas cápsulas de video, empezar a grabar lo que pasaba en mi familia, en la comunidad, las fiestas, ceremonias, y pasarlos en la televisión del estado. La propia gente de la comunidad empezó como a pedir que se grabaran ciertas situaciones, ciertas fiestas. Ellos estaban como muy atentos al día en que iba a pasar esa cápsula o esa entrevista en la televisión, y cuando regresaba a la comunidad entonces platicábamos y ellos estaban como muy contentos de que pasaran como estas entrevistas y estas cápsulas en la televisión. Y de ahí surge como esta inquietud de querer saber más, querer como estudiar algo sobre el cine, sobre documental. Y bueno, a partir de una beca me voy a estudiar a Chile la maestría en cine documental, y surge la idea de hacer Banquilal, un retrato de un personaje de la comunidad que es un personaje a quien mucha gente conoce, y el título del documental es El hermano mayor, y es como el hermano mayor de la comunidad porque él es de las personas que recibió a través de los sueños el don de la palabra florida, el Nichimalcop que decimos en tzotzil, que es la palabra florida, y es aquella palabra que comunica a los seres terrenales con las divinidades. Pues es una persona que siempre está como intercediendo por las autoridades del pueblo, por la gente de la comunidad, y que tampoco recibe una retribución monetaria. Él dice que la única retribución que tiene pues es la buena cosecha, la salud y todo eso. Entonces se me hizo como interesante hablar sobre este personaje. Antes de grabar este documental estaba en la maestría y nos dieron como toda esta teoría de cómo hacer documentales, cómo hacer una buena entrevista, cómo lanzar las preguntas, y como con todo eso nuevo que había conocido, pues me voy a la comunidad y quiero poner en práctica como todo este conocimiento teórico que había adquirido en la maestría, y me empiezo a dar cuenta que habían cosas que no funcionaban porque los códigos de comunicación en nuestro idioma resultan ser diferentes. Y entonces en la entrevista hay una forma de cómo comunicarnos entre nosotros los tzotziles, que es como replicando todo el tiempo lo que la otra persona dice. Don Manuel me decía, bueno, ¿conoces a este señor que fue autoridad de tal pueblo? Y yo no quería que mi voz saliera en el video, entonces yo le contestaba con la cabeza o algo así, y mi personaje se empezó a incomodar mucho porque pensó que yo no le estaba dando la importancia de lo que él estaba conversando, porque por lo general lo que nosotros, o como nosotros conversamos, que eso ya lo fui reflexionando después, uno platica y uno no sabe cómo, no está uno atento a cómo está uno platicando, sino fue a partir del documental que empecé como a ver que estos códigos de comunicación eran diferentes. Entonces platicamos, es como, ¿tú conoces a tal persona? Sí, lo conozco a tal persona. Ah, ¿conoces a tal persona? Sí, conozco a tal persona. Entonces podemos como 5 veces decir lo mismo, pero es la forma en cómo nos comunicamos en tzotzil. Y yo estaba como llevando a la comunidad como esta forma de cómo hacer una buena entrevista en donde no salga mi voz, en donde no se escuche. Y el personaje empezó a incomodarse bastante, y yo también me incomodé bastante porque no podía contestarle y estaba como la cámara y no sabía ni qué hacer. Y eso fue como la primera reflexión, ¿no? de este documental. Después, al momento de hacer estos planos, como esta escala de planos, ¿no? Primer planos, plano americano, plano de detalle, etcétera. Me di cuenta que también hacían falta como muchos planos de detalle o muchos primeros planos del personaje, que en el proceso de rodaje, de producción, era como imposible hacerlas, porque el personaje estaba como en un entorno en el que estaba con las autoridades, o siempre estaba con su familia, o estaba
estaba con sus animales, o estaba con, no sé, con otras personas. Entonces era como muy raro ponerlo a él en un primer plano, nada más. Entonces casi todo el tiempo hay estos planos como generales, planos donde aparecen todas las personas. A partir de ahí fue también como esta reflexión de por qué es tan difícil hacer estos primeros planos o hacer estos planos de detalle del rostro de don Manuel, que es el personaje principal. Fue como bien interesante la experiencia porque yo estaba dirigiendo el proyecto, pero me acompañaban 2 chilenos, el camarógrafo y el sonidista eran chilenos, entonces ellos llegaron como fascinados y de todo lo que estaban viendo. En algún momento me dijo el camarógrafo, pues yo quiero grabar sus manos porque mira, mira cómo tiene las manos agrietadas y se ve muy interesante. Y yo le decía, no, pues es que a mí no me parece como interesante, es como, no sé, le digo, a mí me interesa grabar otras cosas. Y también cuando fuimos a una de las iglesias, pues siempre este acercamiento y esta comunicación con la gente, ¿no? Y la confianza de poder acceder a estos espacios, porque soy de la comunidad y porque hablo el idioma de la comunidad, entonces hablaba con la gente y les pedía permiso para grabarlos, para grabar la iglesia, y decían, sí, graba, pero no puedes grabar a tal santo. Yo decía, bueno, está bien, no hay problema. Y el camarógrafo me dice, mira, yo me coloco acá y voy a hacer un zoom y lo voy a grabar y no se van a dar cuenta. Y yo le digo, pero no, porque están diciendo que no se debe grabar a ese santo. Entonces fue como estas experiencias, ¿no? Esta interacción tanto con el camarógrafo como con el sonidista. Y otra cosa bien importante es que fue como don Manuel se convierte como un codirector del documental, porque hubieron muchas secuencias y muchos momentos en que él tomaba la decisión de qué grabar y qué no grabar. Inclusive le decía a la gente, a las autoridades, decía, bueno, vamos a esperar hasta que nos digan a qué horas podemos caminar, y caminamos. Bueno, está bien. Y yo le decía, sí, claro, me parece muy bien. Y decía, bueno, se quedaban como parados ahí y me decía, ¿ya podemos caminar? Sí, ya pueden caminar. Ah, bueno, entonces caminemos, le decía a las autoridades, y ya caminaban. Y entrábamos a la iglesia y le decía, no volteen a ver a la cámara porque están grabando un documental sobre mi trabajo, mi vida. Entonces él se convirtió como en este codirector y hay una secuencia o una parte que se incluyó en el documental en donde él dijo que se repitiera esa parte porque no alcanzamos a grabarlo. O sea, la velocidad de ellos era así como, pues bajaban y subían montañas, se iban al trabajo con leña, con cargas. Y me dice, quiero que me grabes con mis hijos cuando vamos a ir a cortar leña. Y le digo, bueno, pero pues ellos caminan rapidísimo. En lo que nosotros llegamos e instalamos la cámara y el equipo de sonido y todo eso, pues ellos ya habían pasado y no habíamos empezado a grabar. Entonces me dice, ¿grabaste eso? Y yo le digo, no, pues es que no nos dio tiempo de grabarlo. Ah, no te preocupes, ahorita vamos a regresar. Y vámonos, les dije a sus hijos, y volvieron a subir y volvieron a bajar, de tal manera que se grabara nuevamente esa secuencia. El documental fue tomando rumbo en ese momento, durante el rodaje, cuando don Manuel estaba proponiendo qué cosas grabar, qué cosas no grabar. Bueno, ahí está como algunas fotografías del rodaje. Esa secuencia también, que es cuando ellos elaboran la chicha, que es una bebida que anteriormente se utilizaba como ofrenda en las ceremonias y que ya fue sustituido por la Coca-Cola, y que hay ceremonias en donde no se puede ofrendar ni Pepsi, solamente Coca-Cola. Ahí don Manuel explicaba lo de la chicha, que antes pues mucha gente la consumía y mucha gente compraba, y que ahora ya no se compra. Le digo, pues que está muy interesante. Y me dice, ¿quieres que hagamos chicha? Y yo le digo, pues sí. Le digo, ¿lo vas a grabar? Sí, lo voy a grabar. Y empezó a preparar todo y empezaron a hacer la chicha. Y bueno, ahí está como las fotografías del proceso de rodaje y de la elaboración de la chicha. Y ahí también hablamos con los músicos para ver si quedaba tal vez alguna pieza como tradicional de la comunidad, alguna pieza tradicional dentro del documental. Pues yo fui a hablar con los músicos y todo. Dice, pues sí, pero es que luego, dice, viene mucha gente, graban la música, graban la fiesta y siempre se van, dice, y nunca nos regresan lo que graban, lo que hacen, dice. Entonces, no queremos. Yo le digo, no, pues es que les vamos a hacer un disco ahorita. Dice, sí, pues sí,
ya grabamos con ellos la música y les hicimos un disco y pues ya así fue como el trato. Pues aquí está el sonidista con uno de los niños, de los hijos del personaje principal. Aquí estamos durante el rodaje, pues ahí está toda la familia del personaje. Estas son como fotografías del documental que se va a proyectar más tarde. Espero que se queden a verlo. Aquí hay más fotografías. Y bueno, durante la edición también fue como este trabajo de pensar cómo se iba a construir Banquilal, cuál era como esta estructura narrativa que se dice en el cine, ¿no? Y estaba como el inicio, el clima, el desarrollo, el clímax, el desenlace. Pues sí estaba como quebrándome bastante la cabeza en decir dónde está como el inicio y dónde está el final de este documental, porque además cuando presenté como un primer corte, pues era como más de 2 horas de la película y yo decía, pues es que todo esto es importante. Y me decía, no, pues es que es muy reiterativo. Hay muchas cosas que, bueno, los asesores, ¿no? Los maestros decían, es muy reiterativo, repite muchas palabras, en los subtítulos lo veían, repite muchas palabras y dice siempre lo mismo. Y luego, pues sí, pero es que si le corto va a perder sentido lo que están diciendo, entonces no le puedo cortar. Y es que no tiene estructura, pero ¿cuál es la estructura? Entonces a mí me costaba como mucho entender esa parte de la estructura, de como el triángulo, ¿no? Del inicio, el clímax y el final. Y empecé como a pensar, bueno, para nosotros los tzotziles, ¿cuál es como el final? ¿Cuál es como esa estructura de nuestras vidas, ¿no? Empecé como a reflexionar sobre muchas discusiones que han girado en torno a eso, ¿no? Que nuestra vida es como cíclica, no hay un principio, no hay un final, la muerte no es el final de nuestras vidas, sino la transición hacia otra vida, hacia otro universo, hacia otro mundo, las escalas del universo. Entonces empecé a ver la forma del documental como una forma más cíclica, más en espiral, y por eso es que también el documental empieza como empieza como con la parte final y termina con la parte de inicio, no sé, es como una cosa que no tiene un final así en específico, ¿no? Y no hay como una historia así como central, sí es el personaje, es la vida del personaje, pero no es nada más eso, sino que hay muchas cosas que están dentro de la película, hay como muchas otras películas para reflexionar, como pues ayer mencionaban en una de las ponencias, las contradicciones en las que vivimos los pueblos indígenas, y se puede ver como en ciertas secuencias del documental en donde el Banquilal, don Manuel habla sobre cómo se ha perdido como la costumbre de tomar chicha, y mientras lo dice él está tomando una Coca-Cola. Entonces es como en esas contradicciones, ¿no? En las que vivimos, reflexionar en torno a ciertas imágenes, a ciertos momentos, de también cómo es que hemos ido adoptando elementos como de fuera, elementos, y los hemos apropiado. No es que haya desaparecido la cultura se ha ido como renovando, ha ido adoptando como ciertos elementos. Bueno, desafortunadamente la Coca-Cola pues ya es parte de las ceremonias, de los rituales y otras cosas, ¿no? Como las ceremonias ya en espacios católicos, en iglesias católicas. Bueno, de eso se trata un poco este documental, que les digo, espero que lo vean y que se analicen también estas imágenes y estas escenas, porque algo también que se trabajó fue el tiempo, o sea, el tiempo en el documental. Para algunos es como bastante lento todavía, es como bastante aburrido, dice, porque lo he proyectado como en diferentes espacios, con gente de la comunidad, con estudiantes, en la ciudad, con académicos, etcétera, y las reacciones sí son muy distintas. Yo dije, bueno, tal vez yo estoy mal y son puras tonterías las mías de cómo transportar este tiempo de la comunidad en este lenguaje audiovisual, de lo que yo siento, porque ya gran parte de mi vida estoy en la ciudad y el ritmo de la ciudad es muy diferente al de la comunidad. En la comunidad pues uno se para todavía a saludar, a platicar con las personas, y en la ciudad estamos como tan acelerados con el tiempo de ir a la escuela, ir al trabajo, de hacer 1000 cosas, y no tenemos tiempo para pararnos a platicar, a saludar a los conocidos. Y en la comunidad, cuando estábamos grabando, pues don Manuel se paraba y se ponía a platicar con las personas, o solo el simple hecho de que el personaje se quedara observando su milpa o sus animales, o sea, solo ese momento era como importante para mí, hablando del tiempo.
tiempo. Y la idea era como trasladar un poco este ritmo en el documental. Y esa fue como la experiencia un poco de Banquilal, del trabajo. Ahí pues también les dije a los compañeros, porque ellos no querían aceptar la bebida, entonces era como, pues ellos no hablaban el idioma, ni estaban como contextualizados. Y yo les dije, no, pues si quieren seguir grabando tienen que aceptar el posh, que es como el aguardiente allá la bebida allá de las ceremonias. Y les digo, si quieren seguir grabando tienen que tomar posh. Entonces pues ahí están conviviendo también con la gente, y ahí está como la fotografía final del rodaje del documental. Pues eso es Banquilal. Esto es el largometraje que se está trabajando ahora, que es Toté, Abuelo. Este es un documental más autobiográfico, en donde yo me coloco como uno de los personajes del documental. Personas de mi generación tenemos como estas crisis de identidad, porque somos personas que crecimos mayormente en la ciudad y que no pertenecemos ni a la ciudad, o no nos sentimos parte de la ciudad, pero tampoco nos sentimos tan identificados o tan parte de la comunidad. Y empieza como estas crisis de identidad de gente de mi generación, de mi edad, y a partir de ahí surge como la necesidad de hacer este documental, de hacer Abuelo, que es como una historia de búsqueda, de reencuentro y también de sanación, de catarsis, porque yo me empiezo a dar cuenta que las formas afectivas mías con mis hijas, porque ella es la segunda, es muy diferente a cómo mi mamá manifestaba su cariño conmigo. De mi madre no recuerdo ni besos, ni abrazos, ni un te quiero, ni nada de eso. Era como un poco difícil y confuso de por qué yo sí, por qué mi mamá no manifestaba como esas expresiones afectivas conmigo. Y empiezo a preguntarme, bueno, ¿y cómo se dice amor en tzotzil? ¿Cómo se dice amor en mi lengua materna? Y resulta que la palabra amor no existe en tzotzil, que lo más cercano a la palabra amor es kush ontonal, el kush binel. A partir de ese concepto y de esa palabra empieza como este trabajo, la idea de hacer este trabajo. Y bueno, está en proceso de postproducción, es como esta búsqueda como de la identidad y de cómo son las formas afectivas entre los tzotziles y cómo son, no sé, diferentes, ¿no? En el mundo como más citadino, como estamos muy acostumbrados a decir te amo, te quiero y dar apapachos. Y en la comunidad no es que no exista, simplemente que las formas de manifestaciones afectivas son diferentes. Entonces de eso se trata ese documental. Así que los voy a dejar picados con eso. El dispositivo narrativo es la construcción de un sombrero. Mi abuelo hacía sombreros para las autoridades del pueblo. Es una tradición que también se está perdiendo porque ya solo quedan 2 personas que hacen sombreros. Y bueno, creo que muy pronto ya solo uno, porque este fue el último sombrero que hizo mi abuelo para mí. Yo nunca había tenido ninguna conversación con mi abuelo, ninguna relación con él, por toda esta historia familiar que viene, pero que ya no da tiempo de platicar. Entre los 2 hacemos este sombrero de palma, y es el dispositivo narrativo en el documental. Ahí estamos los 2 tejiendo el sombrero. Y bueno, también involucré ahí al camarógrafo y al sonidista, y se pusieron a trabajar ahí en la casa de mi abuelo. Y lo interesante de esto es que el camarógrafo es un compañero tzotzil, y que fue bien interesante porque cuando le empecé a hablar de cómo quería que hiciera la fotografía y como la parte esta como estética del documental, había como muchas coincidencias. O sea, sí coincidíamos en toda esta reflexión de que había que darle un tratamiento diferente, porque hay ciertas cosas que no podemos seguir repitiendo, porque las comunidades tienen su propio proceso su propia dinámica, y que a partir de ahí pues se podía trasladar como esto al lenguaje audiovisual. Este es como el trabajo del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas. La gente de la comunidad nos habla para hacer como el registro de las ceremonias y todo, o alguna fiesta, algún acontecimiento, y pues yo me encargo de ir, grabarlo, y al final pues trabajar con ellos el proceso de edición, de decirles cómo quieren que vaya quedando. Se les presenta un primer corte, ellos sugieren, ellos quitan, ponen imágenes, etcétera, y ahí es donde estamos también en una de esos días de trabajo. Y bueno, era un domingo porque era el único día que podían ellos, a las 8 de la mañana, y había que trasladarse como 3 horas para ir a trabajar con ellos, pero ese es el tiempo de la comunidad y hay que respetar el tiempo de ellos. Y ahí estamos revisando como la edición del material, y al final de cuentas pues se les entrega el material editado como ellos quieren, con las entrevistas que ellos quieran, con las secuencias que ellos quieran. Gracias, muchas gracias. Hola, Balikta, Cotolik.